Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Núñez, estudiante de la extensión Maturín de la materia soldadura, sección C. Y voy a hablarles sobre el control de soldadura. El trabajo industrial ha significado un gran avance en la vida de los seres humanos, pues el crear procedimientos, máquinas, instrumentos y tantas otras cosas que le abren camino a la creatividad, producción y concreción de ideas que permiten satisfacer necesidades en todos los ámbitos de la vida humana. Es de esta manera en que la soldadura se ha constituido como un baluarte en lo que a creación y ejecución se refiere de diversas obras, sin importar su naturaleza o su fiabilidad. Para entender un poco más del tema, se debe tener conocimiento de lo que es una soldadura. La soldadura es un proceso de fabricación donde se realiza una unión de dos materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es usualmente logrado a través de la fusión en la cual las piezas son soldadas, es decir, fundiéndose ambas y pudiendo agregar un material de relleno fundido para así conseguir un baño de material derretido, que al enfriarse se convierte en una unión fija. Sabiendo esto, podemos hablar sobre la inspección de soldadura. Se le llama así al proceso que consiste en verificar, examinar e informar sobre un trabajo de soldadura, en base a normas y códigos que rigen una soldadura. Estos son criterios con los que se trabaja para examinar las dimensiones y discontinuidades que posee toda unión soldada. Existen varios tipos de métodos para realizar dicha inspección. Para empezar a enumerarlo tenemos rayos X, ultrasonido, corrientes inducidas, líquido penetrante, resonancia magnética, partículas magnéticas y la inspección visual. Inspección por ultrasonido. La inspección por ultrasonido forma parte de los métodos de inspección y ensayos no destructivos. La comprobación de fallas se realiza mediante un procedimiento acústico. Una sonda envía ondas sonoras a través de materiales conductores de ultrasonido en un rango de frecuencia aproximado entre los 500 kHz y 50 MHz. El ultrasonido rebota en aquellos lugares donde se encuentran materiales de diferente densidad de onda. Estas capas límites se encuentran, por ejemplo, en cavidades, fisuras, etc. Estos son factores determinantes que requieren una comprobación de la soldadura. Mediante la medición del tiempo de tránsito del ultrasonido es posible determinar el tamaño y la posición de la falla en prácticamente toda la pieza. Es por ello que la inspección ultrasónica para la comprobación de falla sirve principalmente para el control de piezas metálicas en los diferentes sectores industriales. Para la comprobación de soldaduras, materiales y para el control de productos semiacabados. También puede ser utilizado para medir el grosor de un material, la dureza o el caudal de una tubería. Ventajas y desventajas de los ensayos por prueba de ultrasonido. En la ventaja de la prueba de ultrasonido tenemos la alta precisión, transportable y alta sensibilidad, rápido, fácil de operar y que te ofrece resultado inmediato. En la desventaja tenemos que requiere patrones para ajustar el instrumento, requiere de operadores entrenados y necesita de corriente externa. Además de que la orientación de la grieta debe ser conocida para seleccionar el tipo de onda a usar. Inspección por radiografía. La inspección por radiografía es un método de la inspección no destructiva que consiste en la absorción diferenciada de la radiación penetrante por la pieza que está siendo inspeccionada. Esa variación es la cantidad de radiación absorbida detectada mediante un medio, nos indicará, entre otras cosas, la existencia de una falla interna, defecto de material o un defecto de material. La radiografía industrial es entonces usada para determinar variaciones de una región de un material que presenta una diferencia de espesor o densidad comparada a una región vecina. Ventajas y desventajas de los ensayos por radiografía. En la ventaja de la prueba de radiografía tenemos que es muy sensible y proporciona una impresión en película y que no requiere desarmado de piezas. En la desventaja tenemos que requiere de corriente externa, peligro de radiación, requiere equipamiento especial para situar el tubo de rayos X y la película. Se necesita de personal entrenado y de equipo de tratamiento de imágenes. Inspección por partículas magnéticas. El ensayo por partículas magnéticas
consta de 3 fases: magnetización de la zona a observar, repartición de partículas magnéticas y observación de la indicación. Consiste en someter la pieza a inspeccionar a una magnetización adecuada y espolvorear sobre la misma partículas finas de material ferromagnético, así es posible detectar discontinuidades superficiales y subsuperficiales en materiales ferromagnéticos. Cuando un material ferromagnético se magnetiza, aplicando a 2 partes cualquiera del mismo, los polos de un imán se convierten en otro imán, con sus polos situados antagónicamente del respectivo imán. Ventajas y desventajas de los ensayos por partículas magnéticas. En la ventaja tenemos que es un método simple, fácil, portátil y rápido. En la desventaja tenemos que el flujo magnético debe ser normal al plano del defecto. Las piezas deben ser limpiadas antes y después de magnetizadas. Inspección por líquidos penetrantes. Los ensayos con líquido penetrante consisten en la aplicación de un líquido sobre la superficie de un cuerpo a examinar, que penetra por capilaridad las imperfecciones de la soldadura. Una vez limpiado el exceso, nos revela que ha quedado retenido en las imperfecciones, bien sean poros, fisuras, etc. Existen 2 tipos de líquidos penetrantes: los que son fluorescentes y los que no son fluorescentes, aunque los más utilizados son los no fluorescentes. La característica distintiva principal entre estos dos viene siendo que los líquidos penetrantes fluorescentes contienen un colorante que fluoresce bajo la luz negra o ultravioleta, y en cambio los líquidos penetrantes no fluorescentes contienen un colorante de alto contraste bajo la luz blanca. Ventajas y desventajas de los ensayos líquidos penetrantes. En la ventaja tenemos que es simple de usar, es preciso y fácil de interpretar. En las desventajas pueden ser de que puedes ensuciar un poco donde vayas a trabajar. La inspección visual. La inspección visual es una secuencia de operaciones que se realiza a lo largo de todo proceso productivo y que tiene como fin asegurar la calidad de la unión soldada. Se inicia con la recepción de materiales de un almacén, continúa durante todo el proceso de soldadura y finaliza cuando el inspector examina y marca, si es necesario, las zonas a reparar y completa el informe de la inspección. Ventajas y desventajas de los ensayos visuales. En la ventaja tenemos que es simple de usar en áreas donde otros métodos son impracticables. Ayudas ópticas mejorando el método. Y en la desventaja tenemos es que la fidelidad depende de la habilidad y la experiencia del operador y que requiere accesibilidad para visualizar directamente la zona que vayas a examinar. Herramientas de inspección. Las soldaduras deben ser inspeccionadas para así verificar si cumplen con las especificaciones. Para verificar esto, existen diferentes tipos de galgas para comprobar la preparación de la soldadura y el cordón resultante. Galga hilo de desalineación interna para soldadura. Esta mide la desalineación interna de una junta soldada, mide la alineación o falta de alineamiento interna de una junta soldada o en tuberías tras la reparación de dichas o cortes del interior de tuberías. Mide la alineación de la tubería antes y después de la soldadura. Aquí tenemos una galga hilo que podemos apreciar aquí. Y para añadir las medidas se realizan en pulgadas en uno de los lados y el sistema métrico en el lado opuesto. Galga HJC 40. Esta galga consiste en 4 componentes: escala principal, medidor, altura y medidor de profundidad. Es utilizado para la obtención de distintas medidas, como el ángulo, penetración de soldadura, entre otros. También tenemos el bloque de calibración, que están disponibles como un juego o individualmente, lo que permite a los usuarios seleccionar el espesor más adecuado para su aplicación. Ensayos aplicados mediante la inspección. Los ensayos no destructivos se denomina ensayo no destructivo a cualquier tipo de prueba práctica
a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los diferentes métodos de ensayo no destructivo se basan en aplicación de fenómenos físicos tales como onda electromagnética, acústica, elástica, emisión de partículas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique daño considerable a la muestra examinada. En general, los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del estado variable a medir que los ensayos destructivos. Sin embargo, puesto que no implican la destrucción de la pieza a inspeccionar, en muchas ocasiones es la única posibilidad de inspección. Como por ejemplo tenemos en los sectores de automoción, donde se necesita inspeccionar el 100% de la pieza producida, o la inspección de soldadura o tubería en servicios de sectores como el petroquímico. En cuanto a los ensayos destructivos, tenemos que un ensayo destructivo es aquel que deteriora la pieza inspeccionada, pero dependiendo del tipo de ensayo, la pieza experimentará desde una leve marca a una deformación permanente o incluso ruptura parcial o total, que la pieza ya viene quedando inservible. Y esto fue todo. La buena opinión de la humanidad, como la palanca de Arquímedes, con el punto de apoyo adecuado mueve el mundo. Thomas Jefferson. Listo. Gracias por su atención.